Bienvenidos a una emisión más de 13 millas, en donde analizamos discursos de la conferencia general. Y en este momento vamos a analizar el discurso del elder George Clivengat, que se llama Un discipulado valiente en los últimos días. Pero antes de comenzar con el análisis de este discurso, me gustaría poder leer uno de los comentarios de Damaris Rojas. Ella nos comentó en el video anterior, ella puso: hola, cierto lo de la nube. Yo suelo pedirle nubes al Señor cuando mi cuerpo no puede más al caminar bajo el sol y me las manda. Un día oyó mi nieto autista, su nieto que es autista, su oración, y a los 3 días ella igual no podía caminar, no podía ver por causa del sol. Y mi nieto vio hacia el cielo y luego me dijo: ya listo, ya vas a poder caminar. Ya le dije a Dios, por favor, que enviara nubes para que pudieras caminar mientras llegamos a casa. Y efectivamente, vino el viento y trajo espesas nubes negras, y cuando llegamos a la casa se fueron las nubes. Claro, me costó un montón entenderle porque le cuesta hablar. Y ustedes vieran la alegría de él porque Dios le concedió las nubes para que su abuela pudiera caminar hasta la casa. Pegaba saltos y se reía y gritaba: Dios me oyó, Dios me oyó. Fue muy bonita experiencia. Me parece algo muy conmovedor, la fe tan grande de un niño, ¿no? De un niño, y ahora pues un niño autista, ¿no? Vaya, me parece muy interesante la fe y confianza plena en que Dios iba a poner esas nubes para que su abuela pudiera llegar a casa. Qué maravilloso ejemplo de fe. A veces no creemos que el Señor vaya a poner nubes por 5 minutos, ¿no? Por el tiempo que necesitemos para llegar a casa. No, a veces no lo creemos, tenemos ese nivel de incredulidad, pero cuando tenemos una fe como la de ese niño, el nieto de Samaria, Damaris. De Damaris. Como el nieto de Damaris, pues creo que sería algo muy especial. A mí lo que me gusta mucho es esa experiencia, o sea, es muy no sé si decir tierno, valiente, como esa mezcla, ¿no? De esos dos atributos. Esta parte de este chico haciendo la oración, pero me llama mucho la atención la respuesta que él tiene después de que hace la oración y ve el milagro, etcétera, y él dice que brinca y se reía, ¿no? De emoción y decía: Dios me escuchó, Dios me escuchó. Entonces me gusta, creo que debemos de darnos el tiempo de celebrar esos milagros en nuestra vida, de apreciarlos, de agradecerlos, de brincar y reírnos como en cierto sentido, ¿no? Sí. Igual que él lo hizo. Entonces me gusta mucho el ejemplo de este chico y cómo él se llena de alegría al ver como el milagro, y que nosotros debemos estar muy abiertos, o como esa disposición y esta gratitud natural y genuina de decir: genial, qué bueno que me escuchó, y sentir esa alegría de Dios escuchó mi oración. Sí, excelente. Gracias, Damaris. En el discurso, ya entrando al tema, a mí me gusta mucho la primera parte, que él empieza hablando acerca del albedrío y cómo este es un don que tenemos. Y que aunque algunos puedan pensar, y cito textualmente la última parte de ese párrafo, aunque algunos puedan pensar que la vida terrenal es una lucha entre Dios y el adversario, con una sola palabra del Salvador, Satanás es silenciado y desterrado. Es nuestra fortaleza la que se está poniendo a prueba, no la de Dios. Me gusta mucho esto porque muchas veces es el enfoque como de pues una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, y es como Dios contra el adversario. Es como, no, aquí no hay ninguna pelea. O sea, a ver, aquí no hay ningún debate en esta cuestión. Me gusta que él plantea ese enfoque y nos deja ver, espera, o sea, la lucha más bien es en ti mismo. ¿Cuál va a ser? Esa es la lucha. ¿Cuál va a ser tu lucha? ¿Hacia qué lado vas a estar luchando? ¿Hacia qué lado vas a estar trabajando? Es una lucha de los hijos de Dios por elegir el bien o el mal, no una fuerza entre el bien y el mal a ver a cuántos Pokémon agarran, ¿no? No sé si tiene sentido. Sí. O sea, no es como, o sea, hasta cierto punto sí, porque o sea, el plan del Padre y la idea es, bueno, traer a gente a Cristo totalmente, pero al final la batalla no es a cuántos les gano yo a Satanás, ¿no? De gente, sino más bien la batalla es en cada uno de nosotros. La batalla es qué elegimos.
Esa es la batalla. Entonces me encanta, ¿no? O sea, no es el poder de Dios ni su fuerza en sus ejércitos lo que se está poniendo a prueba, es lo que nosotros decidiremos. Esa es la batalla. Claro, claro. Creo que es exactamente obvio, ¿no? Que esa lucha ya está ganada. Me gustaba porque mi maestra de seminario decía eso, ¿no? Estamos en una lucha que ya se ganó. Pero en realidad, como tú dices, ¿no? La lucha está en nosotros. Y pues para identificar cómo estamos en este aspecto de la lucha, me encanta que el Elder Clevenger, que por cierto era de los favoritos de mi presidente de misión, él amaba sus mensajes. Yo ni idea de quién es. Sí, es que antes los misioneros durante la pandemia había devocionales semanales con autoridades generales, ¿no? Entonces en una ocasión él dio uno y mi presidente de misión lo citaba, díjole a cada rato, y es que Elder Clevenger, así. Nos escribió todo su discurso, como lo resumió en varias cartas cuando nos escribía cada semana, porque le gustan mucho las enseñanzas de Elder Clevenger. Entonces, me parece muy interesante y qué bueno que estamos analizando ese discurso. Y me gusta porque precisamente en ese momento Elder Clevenger hablaba a los misioneros de una forma analítica, ¿no? Como haz un análisis en tu vida, ¿cómo está tu vida misionera en ese momento? Y ahora el análisis o estas preguntas reflexivas o introspectivas que nos da Elder Clevenger acerca de nuestro discipulado, acerca de cómo va nuestra lucha en ese momento con la maldad, con el adversario, porque la lucha es personal, como mencionábamos. Esas preguntas son las siguientes. Dice, ¿qué dice la suma de nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones en cuanto a nuestro amor por el Salvador, sus siervos escogidos y su iglesia restaurada? ¿Nos importan más nuestros convenios bautismales, del sacerdocio y del templo que la alabanza del mundo o el número de me gusta que recibamos en las redes sociales? ¿Es nuestro amor por el Señor y sus mandamientos más fuerte que nuestro amor por cualquier otra cosa o persona en nuestra vida? Me parece muy interesante esas preguntas con las que empiezan, ¿no? A ver, primero, ¿cómo está tu discipulado? ¿Desde qué punto partimos, no? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Realmente disfrutas ser un discípulo de Jesucristo? ¿O a veces te dejas llevar más porque, ay, cuántos likes? A mí me ha llegado a pasar, ¿no? Sobre todo a la juventud, porque me gusta, esas preguntas creo que habla acerca del público al que le está hablando, ¿no? Primeramente, a los padres de familia, ¿no? Nuestro amor por Dios y sus siervos escogidos. A los jóvenes con el hecho de los me gusta, ¿no? A los varones con el convenio que he hecho en el sacerdocio. En general, con los convenios que hemos hecho dentro del templo. Entonces, me gusta cómo empieza Elder Clevenger analizando esas preguntas que, te digo, me hacen pensar y meditar, ok, ¿cómo va mi discipulado? Sí, si medimos nuestra vida en likes o en por cierto, denle like, ¿no es cierto? Es que solo pensé en eso cuando dijo, mides tu vida en me gustas, y yo como, por cierto, denle me gusta a este video. No, pero sí, creo que a mí lo que me gusta es esta parte de la suma total. O sea, ¿qué dice la suma total de nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones en cuanto a nuestro amor por Cristo y su iglesia? Lo que a mí me gusta es esta primera parte de la suma total de nuestros pensamientos, palabras, deseos y acciones. Y al final yo pienso en lo que los profetas han enseñado de pues lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos. Al final va construyendo nuestro ser, ¿no? Un pensamiento se vuelve una acción, con el tiempo un hábito, luego construye el carácter y toda una vida, ¿no? Entonces me llama la atención que es como la suma total. Al final todo va a estar sumando hacia lo que nosotros nos volvemos o la persona en la que nosotros nos convertimos. Y si nosotros podemos identificar hacia dónde está viendo esa suma total, hacia dónde está dando. Estamos en números rojos, en buenos números, etcétera, por así decirlo. Creo que tenemos un buen inicio, como tú dices, tenemos un buen punto de partida. ¿Hacia dónde queda mi suma total? Mis pensamientos, mis acciones, también mis propios deseos y las acciones que estoy llevando a cabo. ¿Hacia dónde me ponen en esta balanza? ¿Hacia dónde da la suma? Entonces me gusta esa pregunta que podemos nosotros analizar. ¿Dónde están los deseos? ¿Dónde está todo? Y hacer la suma y darnos cuenta. Muchas veces podemos darnos cuenta, oye, hay varias cosas que corregir, pero también por otro lado puede venir este momento en decir, oye, pues mis acciones, trabajo, me esfuerzo por seguir a Cristo. También vienen las palabras. Claro, mis palabras reflejan el amor de Cristo hacia los demás. Mis pensamientos reflejan
la devoción que yo tengo a Dios y mis deseos son el seguirle, el crecer espiritualmente. Entonces, muchas veces en este análisis habrá cosas que, hay que corregir, pero también va a haber muchas veces en las que nos demos cuenta, oye, pues la suma voy bien, o sea, no es por presumir, pero me va muy bien en mi suma. No, sí, justamente, tal vez es darnos cuenta de, oye, que lo estoy haciendo muy bien en mi lucha. Claro. Los números van bien en este sentido, ¿no? O sea, la suma va bien y también creo que es este momento de decir, oye, estoy siendo un discípulo valiente en los últimos días, ¿no? En los últimos días, exactamente. Es interesante que él mencione esas cosas porque creo que más adelante empieza a desarrollarlas, empieza él a hablar un poquito más al respecto. Y primero también nos pone en el contexto, ¿no? ¿En qué contexto estamos para poder ser un discípulo de Jesucristo? Obviamente en la antigüedad era un contexto tal vez aún un poco más complicado, o no sé si ahorita sea más complicado. El punto es que Elder Cleveland en ese momento, lo cito, dice, en la actualidad es casi imposible vivir valientemente nuestra fe sin que de vez en cuando nos señalen algunos dedos de escarnio reales y virtuales de aquellos que son del mundo, ¿no? Entonces nos está poniendo el contexto del discipulado, ¿no? Ahora, ¿cómo estás siendo tú un discípulo de Jesucristo en esos últimos días? Con tantas cosas virtuales, me pongo a pensar cómo están mis redes sociales, ¿no? ¿Testifican que soy un discípulo de Jesucristo? Entonces, es algo interesante, me gusta cómo lo menciona el del Cleveland. Sí, cool. Yo tengo algo subrayado, ya está como esta parte del discurso en donde dice, seamos discípulos seguros, sin disculparnos, valientes, sin timidez, fieles, sin temor, mientras sostenemos en alto la luz del Señor en los últimos días. Me gusta la parte de justamente estuve analizando ayer las partes de cómo dar pasos sin vacilar, cómo podemos avanzar con firmeza, mantener nuestra integridad. Y ayer estaba pensando mucho en esta parte de la integridad, pero hoy se convierte más en esta parte del defender lo correcto, porque la integridad puede ser, sabes, yo pues me quedo y actúo como sé que debo quedarme y actuar. Pero otra parte es, voy a hacer una pequeña intervención aquí para declarar lo que sé que es correcto, para declarar lo que yo veo que está mal, ¿no? Entonces viene esta otra parte de no solo mantener tu integridad, sino también ser valientes mientras sostenemos en alto la luz que el Señor nos ha dado en los últimos días. No solo por lo que nosotros nos abstenemos de hacer, sino también por lo que lo que vamos a decir y a compartir con los demás. Entonces, creo que me gusta esa parte justo por ese como plus que le da a lo que yo estaba estudiando ayer. Y me gusta la parte de también buscar este equilibrio, que lo va a hablar más adelante, pero a mí me gusta contemplarlo desde ahora, porque él dice, seamos discípulos seguros sin disculparnos. A mí me gusta mucho la parte, o estoy fascinado, siempre vivo como buscando ese punto donde, o me llama mucho la atención el que una virtud llevada a un extremo se convierte en un vicio, ¿no? Entonces siempre me ha llamado mucho la atención, cómo una fortaleza tan grande en ti puede acabar siendo la mayor debilidad de tu vida, sí, ¿no? Entonces, justo creo que aquí es muy importante ese punto no neutral, sino equilibrado, diría yo, ¿no? Seamos discípulos seguros sin disculparnos. Esta va de la parte de la seguridad y la firmeza que tenemos en la convicción, en el evangelio, las enseñanzas del Salvador. Pero también viene esta parte donde pues puede caer en la arrogancia o en la parte de la falta de humildad. Entonces me encanta cómo puedes hablar con seguridad sin disculparte, pero al mismo tiempo sin ser un patán, ¿no? Entonces para mí es como debemos encontrar ese punto en el que podemos ser valientes. Creo que dice, es la escritura, ¿no? Cuando el Amán le está instruyendo a sus hijos, le dice sé valiente pero no osado, es lo que dice, ¿no? Sí. Justamente. Entonces creo que es como esta parte, ¿no? Encuentra este punto donde, hey, tienes que defender, pero también hay maneras en las que se defiende, y creo que también en la manera se encuentra la valentía, ¿no? Porque tal vez muchas veces nuestra explosión de ideas o nuestra ¿cómo le decía no me acuerdo, una maestra en la secundaria decía como que avienta solo palabras, no me acuerdo cómo decía, pero como en como solo ráfaga de palabras, sí. Híjole, igual y no es la manera más adecuada, igual y hay maneras justamente que requieren un poquito más de valentía porque requieren un poco más de control también sobre uno mismo y sobre entender
cómo hacer llegar mejor el mensaje de una manera que sea valiente, pero no osada, como diría el libro de Mormón, ¿no? Claro, claro. Siempre me gustó eso que me comentaste. Siempre he pensado que tal vez el conocimiento, tal vez de las escrituras, de lo que creemos, de nuestros principios, brinda seguridad, seguridad al hablar. Porque también cuando titubeamos, pues también se ve un poco débil, ¿no? El conocimiento que tenemos, pero ese conocimiento brinda seguridad. Y mencionas esa parte, ¿no? A veces hay muchas personas que conocen acerca de la Biblia y nos hablan y dice uno, wow, pero a veces son palabras al aire, ¿no? Entonces es interesante esta parte porque es difícil cuando nosotros tenemos tanto conocimiento, tantas ideas en la cabeza y tal vez no sabemos cómo, solamente las aventamos, ¿no? Y no llegamos a nada. Ahorita que dijiste nada más las aventamos y no llegamos a nada, me acuerdo de una vez que siendo justamente en la misión, habíamos enseñado a una persona. Esta chica, más o menos de 27 años tenía su mamá y la mamá no nos escuchaba, nada más ella, pero llega un punto en el que estamos ahí con ellas más bien en el hogar, etcétera, y ellas llegan a tener una discusión y en eso esta joven le llega a decir a la mamá como de, ay, pues yo he estado aprendiendo con ellos, tú que no quieres escucharlos, que no sé qué. Y de repente dice, a ver, tú dime, ¿qué es la palabra de sabiduría? Y la mamá le dice, no, pues cuando uno tiene la madurez, la prudencia de hablar, y dices, no, ni sabes nada. Y yo como de, wow, así no, espérate tantito. Y sí fue un momento como incómodo pues en ese momento, pues ya afortunadamente se acabó como la discusión, la mamá pues ya no se retiró a otro lado de la casa, del lugar. Ya platicamos con esta chica, pero justo es como esta parte de cómo al final tal vez venía de esta parte de, hey, te estoy pues reclamando porque no estás viniendo a Cristo, ¿no? Y yo creo que debes hacerlo, pero, o sea, y esta parte de te falta aprender cosas del evangelio, pero pues es como, la manera es importante. Sí. Entonces sí, porque al final es como, estoy aquí para... Creo que me gusta mucho pensar en que a veces estamos o a veces darnos cuenta que podemos estar enseñando más como para, no sé, como parar en seco a la otra persona en lugar de elevarla, ¿sabes? Entonces siento que esa diferencia es importante. Creo que esa experiencia me ayudó mucho a darme cuenta que muchas veces podemos ocupar el conocimiento de manera que pues deje al otro en una mala posición o etcétera. Y es como, no, debemos encontrar la manera en la que lo que compartamos ayude a elevar y muestre la verdad definitivamente y pinte tal vez los límites, etcétera, pero ayude a elevar al final de cuentas, ¿no? Excelente. Sí. Es increíble esa parte y me gustó ese punto que tocaste, que ayude a elevar. Porque, de hecho, unos párrafos antes, habla el elder Kilbenga, dice lo siguiente: seguir al Salvador confiadamente es gratificante, pero a veces podemos quedar en la mira de aquellos que fomentan una filosofía basada en comer, beber y divertidos, donde la fe en Cristo, la obediencia y el arrepentimiento son reemplazados por la ilusión de que Dios justificará unos pocos pecados porque nos ama mucho. Es real, ¿no? El principio del arrepentimiento, sí, Él va a perdonar tus pecados, sí, efectivamente Dios te ama. Ese es un conocimiento que tal vez como miembros de la iglesia hemos forjado firmemente, pero lo podemos llegar a cambiar, ¿no? Como de, no pasa nada. Tú hazlo, ¿no? Sin problema. Entonces, estamos, en vez de edificar con nuestro conocimiento, tal vez estamos restando, ¿no? Restando espiritualidad o restando fe a esa persona, porque es como, ¿por qué utilizamos estas cosas? Y en vez de usarlas para bien, lo usamos para lo contrario, ¿no? Sí, y que es interesante porque justamente es irte al otro extremo. Yo te digo, yo estoy fascinado con cómo tus fortalezas se pueden volver tus mayores debilidades, porque ahorita venimos de ser valientes y podemos cruzar el límite al ser patanes o groseros, ¿no? Pero ahora nos vamos al otro lado y es decir, queremos edificar. Y tú dices, claro, pero también por ese lado de edificar y del amor de Dios, también podemos traspasar límites que acabemos en la parte del no sé, el tergiversar o el rebajar los mandamientos, etcétera. Entonces es como, wow, este es un balance que debemos buscar. O sea, el ser discípulo valiente tiene que ver con encontrar este balance en donde tú te des cuenta también de que, oye, ninguno de estos dos extremos es donde yo quiero estar. Necesito encontrar este balance para actuar con valentía, no ser osado, pero tampoco que el amor me lleve
a rebajar como las normas, los estándares, los mandamientos. Claro. O sea, el mandamiento es el mandamiento, ¿no? Exacto. Ahora, si una persona quiere vivirlo, ¿no? Bueno, ya ese ya es su rollo, pero el mandamiento es el mandamiento, ¿no? Exactamente. Entonces creo que es bien padre esto que mencionas, ¿no? El otro extremo también hay que cuidarse, los dos tienen que estar en un buen nivel, ¿no? Sí, y me gusta esa parte porque incluso más adelante vuelve a retomar ese tema el elder Clivengat. Él dice, por consiguiente, aunque algunos preferirían a un Dios que no dé mandamientos, testifiquemos con audiencia que, tal como expresó el elder Detoth Christofferson, un Dios que no exige nada no tiene la misma función de un Dios que no existe. Más bien, tiene la misma función. Tiene la misma función de un Dios que no existe. Ujú. Se me vino a la mente las palabras de Leí, que hablaba a su hijo Jacob, que su primer hijo nació en el desierto, de sus aflicciones, etc. Ujú. Y él dice unas cosas que tienen que ver mucho con lo que acaba de decir el del Clivengat. Entonces, dice Leí en 2 Nefi 2, versículo 3, y dice, si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si decís que no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios... no hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos, ni la tierra, porque no habría habido creador de estas cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Entonces es una prueba clara, ¿no? Y es imposible pensar que a veces los mandamientos... ¿Para qué están los mandamientos, no? En realidad, si no existieran esas normas, pues Dios no existiría. Es lo que menciona Leí, ¿no? Me gusta mucho el punto que toca el del Clivengat acerca de, con el conocimiento de las personas, que puede llegar a desequilibrarnos. Sí, creo que es interesante esta parte de que, entendiendo la naturaleza de Dios y entendiendo su perfección como Padre, pensando en nuestros padres celestiales y su perfección, también podemos asimilar o lo podemos entender mucho al ver los patrones de paternidad y maternidad terrenales, ¿no? La manera en la que te das cuenta que, oye, hay esta parte donde tienes que ser un padre valiente para defender a tu hijo y una madre valiente para defender, cuidar y ayudar a criar a tu hijo. También esta parte donde te puedes pasar de la raya, de ese lado, pero también está el otro lado del amor, donde también te puedes pasar de la raya. Y lo que me llama la atención es que si entendemos esa naturaleza perfecta de nuestros padres celestiales, donde están criándonos para llegar a ser semejantes a ellos, entonces entendemos que en la crianza paternal y maternal que tenemos aquí en la tierra también, igual en la celestial, están incluidas estas partes en donde hay un amor gigantesco y profundo que como hijo no logras comprender, pero también está esta parte de que hay ciertas normas y cosas que tienes que aprender y que tienes que, si vas a funcionar como un individuo adulto, tienes que entender, tienes que vivir, tienes que adoptar. Tienes que saber, empezando por el respeto a las demás personas, porque Claro. no le avientes cosas a nadie. O sea, ese tipo de cosas, y podrían ser muy simples o burdas aquí, pero al final de cuentas es eso, es nosotros no entendiendo cómo es que eso es un modelo de vida celestial, cómo eso es vivir como adultos, y es como de, bueno, es que el niño no entiende, y claro, no entendemos tal vez ahora, pero me gusta esta parte en la que tú mencionas, o sea, los mandamientos de Dios y los estrictos mandamientos que también el elder Clivengat menciona que son también mandamientos liberadores, pero estrictos, liberadores y estrictos. Y entendemos entonces que eso es parte del modelo de llevarnos a ser como ellos, del llegar a ser un ser celestial funcional, si podemos decirlo así. Entonces, creo que me gusta esta parte que mencionas. O sea, los mandamientos están muy cercanos o ligados a la existencia de Dios y su naturaleza. Si nosotros entendemos la naturaleza de Dios y lo que Él está tratando de hacer con nosotros, entonces tiene todo el sentido del mundo, pues los mandamientos. Por supuesto. Exactamente. Más adelante el de Clivengat empieza a hablar acerca de cómo es que nosotros, siendo discípulos de Jesucristo, podemos aceptar e incluso amar, llegar a amar a las personas que tienen diferencias de ideas, ¿no? E incluso de principios, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que toque este tema, porque a veces, y me ha sucedido, a veces como miembro de la iglesia digo, ok, tal vez no estoy de acuerdo, pero no voy a decir nada, no voy a dar mi opinión. Ajá. Y es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Uh-huh. Los que son valientes, los que no le tienen temor, ¿no? Tal vez a defender un punto de vista, pero también siendo precavidos en esa parte de
de no ser osados. Ujú. Entonces me parece muy interesante ese punto. Ujú. Aquí él hace una distinción y creo que las palabras que ocupa son muy importantes. Dice, podemos aceptar y respetar a los demás sin apoyar sus creencias y acciones que no estén de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces ahí hay dos ideas diferentes, ¿no? O sea, o dos verbos que son muy importantes tener la distinción. Está la parte de la aceptación y el respeto, Claro. y está la parte del apoyo. Y entonces debemos de ver tal vez las diferencias en esta cuestión, porque fíjate que no dice que el apoyo, o sea, sin apoyar a la persona, porque aquí no dice podemos aceptar y respetar a los demás sin apoyarlos. No, dice sin apoyar sus creencias y acciones. Claro. Que eso es bien importante porque muchas veces como personas, o he visto mucho este error dentro del mundo religioso y cristiano, que es como de, como no estoy de acuerdo con esto, yo no te voy a apoyar a ti como persona. Y es como, no necesariamente esa es la línea que debes pintar. La línea que se pinta es que no apoyo tus creencias y no apoyo tus acciones. Y eso lo aprendí mucho de mi papá, ¿no? O sea, él nada de acuerdo en que yo fuera a una misión. Sin embargo, tomas este punto de, ok, te apoyo, te echo ánimos, te mando correos todos los lunes, estoy de tu lado, estoy apoyándote a ti como persona. Tal vez no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero tú sigues siendo mi hijo, tú sigues siendo mi amigo, Claro. tú sigues siendo quien sea que eres, sigues siendo un hijo de Dios, si quieres, en la parte más básica de nuestra naturaleza o de nuestro ser. Pero me encanta que hace esa diferencia y podemos aceptar y respetar a las personas sin que apoyemos las acciones y las creencias que profesan. Pero no está diciendo que dejemos de apoyar personas. No está diciendo que, no, como esta persona es de otra religión o como esta persona tiene estas posturas sociales o estas posturas en cuanto a X tema político o de cuestión social actual. Es como, como él está de ese lado, entonces yo no le apoyo, o sea, no es la manera. Es justamente entender que lo que el Salvador enseñó en lo que veíamos la semana pasada o el video pasado de la samaritana es que estas barreras culturales, estas barreras, vamos más allá. Nuestro amor, nuestro discipulado va más allá de eso. Entonces podemos aceptar, podemos respetar, incluso podemos apoyar a la persona pintando el límite en las acciones y en las creencias, ¿no? O sea, yo tal vez, por ejemplo, ¿no? O sea, en la iglesia podríamos ver este ejemplo. ¿Sabes qué? Eres bienvenido, estás aquí, te apoyamos, necesitas nuestra ayuda, estamos aquí para ti. Claro. Ahora, tal vez no te voy a decir, sube al púlpito a enseñarnos estos temas, porque tal vez no es lo que, no vamos a apoyar estas creencias o estas ideas. Tal vez tampoco te voy a aplaudir que hagas tal o cual cosa. Pero estoy aquí para lo que necesites, fuera de estos temas en cuanto a profesar tus creencias o que yo profese tus creencias o que yo aplauda la ejecución Claro. de ciertas posturas. Lo demás está intacto. Entonces siento que a veces no entendemos bien ese límite. A mí me ha costado trabajo también entenderlo. Pero cuando nos damos cuenta, ok, es que el apoyo que no damos no es hacia la persona, no es hacia el Hijo de Dios, no es hacia Él a quien le quitamos el apoyo, es más bien hacia esta creencia o hacia estas acciones, ¿no? Exacto. Y hacer estas cosas con sinceridad, porque Elder Cleveland menciona que demostremos nuestro amor por el Señor mediante una obediencia sincera y voluntaria. Si lo hacemos porque nos lo dicen nuestros líderes o porque lo escuchamos en un video de YouTube o por cualquier otra cosa, Sí. pues y no viene del corazón, entonces no sirve de nada. Uh-huh. Es un discípulo pues como virtual, ¿no? O sea, no tiene sentido hacerlo. Que creo que es un buen primer paso, ¿no? Claro. Porque muchas veces también viene esta parte donde sabes que no siento las ganas de hacerlo. Y es como también viene esta parte. Me gusta mucho como Lawrence E. Coleridge, que fue de los 70s, explicaba que, mira, o sea, definitivamente la idea es que tú lo sientas de corazón y que tengas el deseo y que surja. A veces no va a pasar, porque incluso hasta El Salvador decía, no, oye, si puedes, pasa de mí esta copa. Como Claro. que esto, si se puede no hacerlo, yo mejor. Entonces, sí, definitivamente todos tenemos ese momento también donde podemos tal vez no sentirlo, pero claro, sí podemos encontrar ese punto donde y yo muchas veces me he aprendido que es como encuentra esa parte que el elder, ¿cómo se llama el anterior presidente de misión de aquí? Blake. Que él me gustó mucho lo que enseñó es tienes que encontrar con qué resuenas con el espíritu más. O sea, puede ser que sea el templo y te encante y hazlo, ¿no? Es lo que más haces, es lo que más vas a hacer, porque es con donde más
sientes y te nace y todo funciona, ¿no? Igual para ti son más las escrituras, igual para ti es Claro. más. Y entonces es como también esta parte de encontrar el balance. Pero bueno, retomando nuestro discurso, solo me gusta en esta parte donde él habla, bienaventurado dijo el Salvador el que no haya tropiezo en mí. En otra parte aprendemos que mucha paz tienen los que aman la ley y no hay para ellos tropiezo. Me llama la atención que es esta parte de amar la ley y justamente también lo venía reflexionando ayer porque una parte es como, yo me di cuenta que hay esta diferencia, ¿no? Una cosa es deleitarte en las escrituras, que es la palabra de Dios y etcétera, etcétera. Pero también por otro lado está la parte de deleitarse en la ley. Y es diferente porque las escrituras también son historias. Son relatos de profetas y a veces es bien emocionante leer los relatos de este conflicto, de cómo el rey David fue exiliado y luego recupera el trono. Y es como bien emocionante ver todos esos movimientos, ¿no? Saberse bien el chisme. Sí. Esther, ¿no? Cómo se volvió esposa del rico y guapo del reino. Ajá, sí. Entonces, está padre como esa parte que sin faltar al respeto a las escrituras, a mí me gusta más como decir el chismecito, que es como cómo pasaron las cosas, ¿no? Claro. Pero también viene esta parte de la ley. Entonces, a mí me llama la atención esta nueva pregunta o esta nueva cuestión que viene mucho a mi mente es, ok, podemos deleitarnos en las escrituras, pero ¿qué tanto nos deleitamos en la ley específicamente, en los mandamientos específicamente? Y aquí me encanta, mucha paz tiene el que ama tu ley, dice la escritura. Entonces, creo que podemos analizar tal vez. Podemos ver que, oye, leo las escrituras o, oye, hago tal cosa. Tal vez el enfoque también tiene que estar en el amar la ley, no solo en amar las escrituras o el amar el templo o el amar. No, amas la ley. Y también ahí puede haber algo interesante de esta paz que se promete para las personas que aman la ley. Es interesante tocar ese punto y me gusta mucho, ¿sabes? Porque precisamente la satisfacción o la paz, como lo menciona la escritura, que da amar la ley. Me gusta cómo lo mencionan las escrituras hablando acerca del día de reposo, ¿no? Que sea una delicia para nosotros. Porque hay ocasiones que tal vez una de dos, ¿no? O nos quejamos porque la ley es demasiado dura, o a veces estamos tan centrados en querer hacer las cosas tan exactas y cuadradas. Que perdemos el gozo de la ley. Que perdemos el gozo de la ley. Qué interesante. Entonces, también debemos de cuidar ese límite porque la escritura lo dice, ¿no? Nos da paz hacer lo bueno, nos da paz amar la ley. Entonces me gusta mucho y pues enfatizar en eso. Creo que un discípulo ama ser obediente, ama la ley y tal vez no se frustra en el hecho de querer tener un discipulado perfecto. Sí, me encanta. Ok, pues del discurso hecho yo ya no tengo nada más que lo de los pavos. Pero fuera de eso, yo no tengo nada. Es que al final del discurso dice que los discípulos de Cristo, los discípulos verdaderos, son impávidos. Y yo le decía a Jacob que no sabía qué era eso. Y me decía que era, ¿qué era? ¿Cómo dijiste? Que no tiene pavor. Que no tiene pavor. Yo le decía que me sonaba algo que de los pavos. Entonces, o que no se ponían pálidos, una de esas dos. Pero bueno, yo fuera de eso, yo ya no tengo más que mencionar del discurso. Me encanta esta idea que acabas de plantear. Creo que va muy de acuerdo con lo que ya había mencionado que el Elder menciona aquí. Los mandamientos de Dios son estrictos pero liberadores. Claro. Hay que encontrar. Creo que está bien interesante esto que acaba de venir a mi mente. Creo que hay que encontrar el amor a la ley, no la obsesión a la ley. Claro. Y encontrar ese balance tal vez sea clave justamente para recibir esa paz y ese gozo que la ley puede darnos. Sí. Exactamente. Y en general me gusta mucho ese discurso porque habla de distintas formas en las que podemos llegar a ser ese discípulo que nos gustaría ser de Jesucristo. También habla, pues, al final de las cosas finales que menciona el Cleveland es acerca de el amor y la confianza que debemos tener en los profetas, en el profeta el día de hoy. Entonces creo que el seguir los mandamientos, el entender y aplicar la revelación que recibe el profeta para la iglesia hoy en día también me hace ser un buen discípulo. Y de hecho creo que podría ser un excelente tema de apertura cuando estamos con alguien que tal vez no conoce el evangelio y hablamos que acerca de un profeta que tal vez el día de hoy todavía existe y que aún recibe revelación de Dios directamente. Me parece algo muy interesante porque puede abrir apertura a muchos, pues a una plática muy interesante acerca del evangelio con otras personas. Entonces, el saber y el seguir los mandamientos de un profeta nos hace mejores discípulos. Me gusta mucho que toca eso acerca de los profetas. El Elder Cleveland dice, no se avergüencen
del testimonio de nuestro Señor, ¿no? Que incluso cita a Pablo, precisamente, que no se avergonzaba de las cosas del testimonio que él había recibido, ¿no? Sí, creo que algunas de las cosas que vienen a mi mente mientras tú comentas esta parte de los profetas y pensando en el tema del que venimos, que es como los discipulados, o más bien un discipulado valiente en los últimos días, pienso en que cuánta fortaleza y cuánto ánimo y cuánto amor enviamos a una persona cuando nosotros estamos dispuestos a sostenerle frente a los demás, ¿no? Por ejemplo, tal vez, es que estoy pensando, estoy casi seguro que tengo una historia, pero no acabo de recordar cuál es específicamente. Archivo de historias. Ajá, estoy buscando, porque estoy casi seguro que ahí hay una, pero no logro recordar quién era la persona, entonces no logro acabar como algunos detalles que me faltan. Pero bueno, ni modo, tendré que hacerlo sin recordar la historia. Pero cuánta fortaleza, creo que todos, espero que todos hayamos tenido esta experiencia en la que nosotros somos llamados a liderar, a presidir, a enseñar, y tal vez en nuestras propias inseguridades nos sentimos como de híjole, no, yo qué estoy haciendo aquí o etcétera. Y cuánta fortaleza sentimos en esa situación cuando alguien honra nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro liderazgo, ¿no? Como diciendo, yo confío en la inspiración de el misionero, o yo confío en la inspiración del obispo, yo confío, y de repente te da un empujón de seguridad, de confianza, de fuerza, y también sientes el amor y el apoyo de esa persona brutalmente cuando está diciendo, hey, yo sostengo a este líder, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros pensamos en ser discípulos valientes en los últimos días, tenemos que entender que parte de ese discipulado viene en el amor y el sostenimiento que extendemos hacia los líderes de la iglesia. Es simplemente parte del ser un discípulo valiente. Y ojo, no son personas perfectas, así como de repente podrá haber una crítica muy válida hacia el obispo que digas, bueno, tienes razón, pero él fue llamado por Dios y yo sigo sosteniendo eso. ¿Sabes? O sea, porque es verdad, o sea, somos humanos imperfectos y son críticas muy válidas muchas, ¿no? Es cierto, me equivoqué aquí, es cierto, no debí de haberle hablado a esa persona como le hablé. Pero viene esta parte de decir, es cierto, el obispo cometió un error, es cierto quien sea, ¿no? Pero yo sé que él ha sido llamado por Dios. Yo sé que todos tenemos estos defectos, pero estamos trabajando y confío en el trabajo que él hace, ¿no? Yo lo sostengo como mi líder. Y eso a nivel local, pero a nivel general también. O sea, los profetas y apóstoles no son perfectos, si no ya no estarían aquí. Y entonces viene esta parte de decir, también nos toca extender este amor, extender a veces esta misericordia, extender esta defensa, también todo eso en el paquete del discipulado valiente. Entonces creo que me gusta cómo ese tema también encuadra mucho en ser un discípulo de los últimos días. Sí, me parece excelente. Y para cerrar, Elder Klivengat nos hace una promesa muy especial. Y nos invita, dice, no se dejen engañar ni intimidar por los fuertes ruidos antagonistas que provienen del edificio grande y espacioso. Todos sabemos a qué hace referencia. Sus decibeles desesperados no se comparan con la serenidad, influencia de la voz suave y apacible en los corazones quebrantados y los espíritus contritos. Los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Son impávidos, devotos y valientes. Entonces, en resumen, ¿no? Esas cosas, las palabras, los pensamientos, las acciones, el aceptar y confiar en nuestros líderes, extender el amor de ellos a otras personas, fortalecer nuestro testimonio. Entre todas estas cosas nos hace unos mejores discípulos de Jesucristo. Recuerdo hace unos años en la conferencia de octubre del 2021, el año pasado, el presidente M. Russell Ballard dio un discurso que se llama ¿Me amas más que a estos? Y pues me acuerdo porque igual estaba terminando mi misión y recordé, realmente estoy amando más todas estas cosas que estoy haciendo ya para finalizar mi misión que lo que voy a regresar y va a regresar a mí otra vez, ¿no? La prueba del discipulado va a estar nuevamente, ¿no? Mucho más fuerte que en la misión. Sí. Entonces, me parece muy interesante eso y es con lo que yo me llevo. Súper. A nuestro vecino le dio por martillar
durante tu respuesta porque no acabaste tú y se cayó. Yo quería decir que me llamó mucho para quienes no sepan, él menciona los decibeles, ¿no? Y los decibeles es la medida del sonido, de qué tan fuerte. El volumen, para pronto, los mortales dicen los ingenieros, los mortales le dicen volumen. Pero bueno, los decibeles, así como la distancia la medimos en metros, en kilómetros, en millas, el volumen lo medimos en decibeles. Y entonces me llama la atención que dice que compara la fuerza de los decibeles del edificio grande y espacioso con la paz en el corazón de la gente de corazón contrito, quebrantado, etcétera. Y me llama mucho la atención, o sea, como este juego de palabras, y me encanta la amplitud del volumen no se compara a la profundidad de la paz. Vaya. Me encanta cómo lo plantea él en esa idea y estoy fascinado. ¿Tú ya sería como lo que compartiste tu semilla para yo terminar? ¿O? Sí, okay. sí. Yo... Espera, hubo algo que me gustó mucho que dije esto, quiero que sea mi semilla, ya no me acuerdo qué fue. ¿Qué fue? Hemos hablado de algo. Bueno, hay dos, es que tengo dos ideas que me gustaron muchísimo. La primera, la que me gustó desde el inicio, fue la parte de que esta no es una batalla entre Dios y el adversario, es una batalla entre tú y tú. Eso es okay. Esa es la batalla, tú y tú. Eso es lo que está en juego, ¿no? Las partes que se enfrentan. Y por otro lado, me gustó mucho lo que tú compartías, ¿no? Que muchas veces cierto enfoque que le demos a la ley puede alejarnos de la paz y del gozo de la ley. Y me gustó mucho entender. Yo me quedé pensando mucho en esta parte que vino a mi mente de el amor a la ley es diferente a la obsesión a la ley. Porque yo me quedé pensando, por ejemplo, en dónde se da este mismo contraste entre amor y obsesión. Y, por ejemplo, yo pensé en relaciones personales, ¿sabes? Y qué tan bonito es alguien que te ame, pero qué tan complicado es de repente cuando alguien está obsesionado contigo. Y es como hasta tú quieres tu propio spa. No sé, como que es interesante porque es un afán muy grande de cualquiera de los dos lados, ya sea el amor o la obsesión, pero al final no aterrizan igual. No traen el mismo gozo, no traen la misma satisfacción, no traen la misma... No te llena igual la relación en la que es alguien que te ama profundamente o alguien que está súper obsesionado contigo, ¿sabes? Es como esta diferencia que vino a mi mente. Y entonces me llamó mucho eso la atención. ¿Cómo puede ser que tal vez no estamos más en el lado del amar a la ley, sino de obsesionarnos con la ley? ¿Y cuáles serían las diferencias y las implicaciones de esas diferencias? Creo que me lo llevo para pensarlo, me gustó mucho y creo que va a ser el inicio de un estudio muy interesante sobre esos contrastes. Excelente. Súper. Pues... ¿Cómo terminamos? En el nombre... no. Diciendo muchas gracias, cuídense, que dejen su semilla. Ok, excelente. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este análisis muy interesante. Por favor, compártanos su semilla en los comentarios. Estaríamos muy agradecidos de leerlos y súper interesados en poder conocer sus experiencias acerca de cómo puede ser su discipulado valiente en estos últimos días. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. En los desafíos, mantener el espíritu, porque en cualquier momento pueden venir esos destellos de revelación, ¿no? Que tal vez nos vayan a dar nuestra respuesta, nuestro consuelo, que más necesitamos. Pero si no tenemos el espíritu, pues muy difícilmente los vamos a tener, ¿no? Sí. Entonces me gustó mucho eso, cómo empieza, y solamente recalqué esa parte, ¿no? De hecho lo anoté, como disfrutar de la compañía del espíritu todo el tiempo para, pues, sobrellevar de una mejor manera tal vez las aflicciones o el desafío.